Hoy te quiero invitar a dejar volar toda tu creatividad con una técnica que transforma hilos y mostacillas en una pequeña obra de arte. Vamos a crear una pulsera tejida en macramé donde el color, el detalle y el estilo se combinan para dar vida a un accesorio único. Una idea perfecta para regalar, vender o simplemente para disfrutar del placer de crear algo hermoso con tus propias manos. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida, pero espera, antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a estar trayendo para ti. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilos de 0.8 milímetros de grosor. Tú puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que más te guste usar. Voy a iniciar tomando 2 hebras, cada una de 45 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo es súper fácil. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba la voy a adelgazar. Debes de tener cuidado para que de pronto no te vayas a quemar. Repito lo mismo con cada una de las puntas de los hilos y cuando ya haya terminado con las tijeras, corto aquellas puntas que a veces quedan un poco deformes y listo. Me quedo en uno de los extremos de las 2 hebras de hilo y a través de esta voy a pasar una cuenta. Yo elegí una mostacilla dorada número 6. Aquí realizo un nudo sencillo, súper fácil. Voy a tomar las 2 hebras de hilo, voy a empezar a bordear mi dedo de esa manera y luego paso a través de esta argollita nuevamente las 2 puntas de los hilos. Jalo muy bien y la idea es que este nudo quede ubicado en el extremo de los 2 hilos que tengo aquí, de esta manera. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar, y para pegar hago presión sobre el mismo nudo y de esta manera no se nos va a dañar. Este sería el acabado en el primer extremo de la pulsera. Más adelante lo vamos a repetir en el otro lado también. Esto voy a tomarlo y sujetándolo con mi metro voy a dejar una medida más o menos de 7 centímetros o 6 dependiendo del largo que tú quieras para tu pulsera. Realizo otro nudo sencillo exactamente igual al que les expliqué anteriormente y esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo, tabla con gancho. Y para facilitar la parte tejida que vamos a realizar en este diseño, voy a pasar por debajo un encendedor o algo que ayude a realzar y a subir los hilos. Para continuar con el diseño, vamos a tomar otra hebra de hilo. Esta es de 110 centímetros y nos va a servir para realizar la parte tejida como tal. Paso una de sus puntas por debajo de los hilos centrales y la otra punta la voy a dejar por encima. Así va a ser más fácil poder ubicar en el centro este hilo que es mucho más largo. Aquí lo ubico en todo el centro, debajo de los hilos centrales. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a traer por encima de los hilos centrales. Aquí tú puedes apreciarlo mucho mejor y aquí vamos a formar una figura de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con este mismo, pasándolo en esta ocasión por debajo de la unión de todos los hilos centrales, por donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma y comienzo a jalar sosteniendo siempre todos los hilos para que no se me vayan a mover porque es el primero que estoy realizando. Termino de jalar completamente, lo ajusto muy bien y debe de quedar bien pegado a ese primer nudo sencillo que habíamos realizado. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. De esta manera. El de la derecha lo traigo por encima de este, lo paso por debajo de la unión de todos los hilos nuevamente donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta que quede bien ajustado. Aquí voy a formar un primer nudo plano. Vamos a realizar nuevamente un segundo nudo plano para que te quede más claro. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma la cruz. Lo saco por la orejita, comienzo a jalar hasta que se ajuste súper bien.
Tomo ahora el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. El de la derecha por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de los hilos que se forman aquí en la intersección. Lo saco por la orejita, jalo y ajusto completamente. Ese sería un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo esto mismo hasta completar en total más o menos una medida de 1 centímetro o 4 nudos planos completos. Aquí ya estoy formando lo que sería el tercer nudo plano y como puedes ver, el paso a paso y el patrón es exactamente igual. Igualmente, más adelante cuando yo te enseñe las medidas de la pulsera vas a poder también definir si la quieres dejar más larga y hacer el tejido más largo o si quieres dejarla del tamaño que yo te traje en esta ocasión. Cuando ya haya finalizado el cuarto nudo plano completo, aquí vamos a tomar entonces las mostacillas. Yo estoy utilizando mostacillas o shakiras calibradas o mostacillas checas número 8. Puedes utilizar también cuentas de 2 milímetros y te queda muy bien en este diseño que voy a realizar. Estas son esmeriladas, me encanta cómo se ven y voy a utilizarlas en esta combinación de colores que tú ves aquí. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Para continuar vamos a tomar entonces las dos hebras de hilo del centro y vamos a separarlas de esta manera. Vamos a empezar a introducir por esta primer hebra de hilo las mostacillas que voy a utilizar. La idea es pasarlas primero por ambas hebras de hilo, las que voy a utilizar en todo el diseño, que en total van a ser 19 en cada una de las hebras de los hilos, pero ten presente que esta cantidad puede variar dependiendo del largo total que tú quieras dejar también la pulsera, es para que lo tengas por favor muy en cuenta. Aquí acabo ya de pasar las primeras 19 en esta primer hebra de hilo de la derecha. Ahora paso la misma cantidad, 19 mostacillas, en la hebra de hilo que está hacia el lado izquierdo. Lo hago rápido porque igualmente tú ya esta parte la sabes hacer muy bien. Aquí cuando ya haya finalizado voy a organizar nuevamente las hebras de hilo, las cuentas, voy a fijar los hilos para comenzar y continuar con la siguiente parte del diseño. Lo primero que vamos a hacer, y yo quiero que tengan en cuenta, es que en esta parte donde se forma esta montañita de hilo que está ubicada en mi diseño hacia el lado derecho, es donde yo sé que tengo que subir la cuenta. Voy a subir entonces la que tengo aquí hacia la parte derecha de los hilos. Y eso también me indica que el tejido lo voy a hacer hacia el mismo lado. Tomo la hebra de hilo de la derecha y la paso por encima de los hilos centrales. Aquí, mira, voy a bordear lo que es la mostacilla de esta manera. La hebra de hilo de la izquierda la paso por encima de esta y me devuelvo nuevamente pasándola por debajo de la unión de todos los hilos. La saco entonces aquí por la orejita. Mira, aquí te estoy mostrando la unión de los hilos. La saco por la orejita y comienzo a jalar completamente, pero aquí voy a hacer un movimiento en diagonal. ¿Sí lo ves? Mira, en diagonal. Y con mi dedo también hago un poco de presión sobre la cuenta mientras voy jalando y ajustándolo bien para que el diseño como tal quede bien hecho. Ahora, ¿qué sigue? Cuando ya tenga esto listo, quiere decir que sigo con la siguiente cuenta. En este caso sería la del lado izquierdo, ¿cierto? La de este lado. Aquí la voy a subir. Pero también otra guía que puedes tener es la montañita de hilo. ¿Recuerdas que la otra estaba a la derecha? Pues bien, aquí esta se va a ubicar hacia el lado izquierdo. Aquí te la voy a mostrar, mírala. Entonces, el hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando una Q. Recuerda que aquí el tejido lo vamos a hacer hacia la izquierda. Paso el hilo de la derecha por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Nuevamente lo saco entonces por la orejita que se forma y comienzo nuevamente a jalar. Y aquí de nuevo formo una diagonal, pero mira la dirección en la que la estoy formando. Cambié de dirección. Aquí la puedes apreciar mejor. Y listo, mira. Aquí nuevamente se forma la montañita de hilo, termino de ajustar muy bien y listo. Voy a unir en este caso la siguiente cuenta que es la de la derecha, que sería este rosadito claro.
Vamos a realizar aquí entonces el nudo nuevamente hacia el lado derecho, exactamente igual como ya lo hemos venido realizando. Y nuevamente aquí vamos entonces a jalar formando esa pequeña diagonal, pero hacia el otro lado. Y yo aquí hago siempre presión con las mostacillas para que queden bien ubicadas, para que el tejido que envuelve la mostacilla quede bien hecho. Voy a continuar con la del lado izquierdo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido realizando hasta el momento. Y de aquí en adelante es comenzar a repetir ya lo mismo, intercalando las mostacillas entre la derecha, la de la izquierda y así sucesivamente. Ese es un diseño que es muy bonito, donde vas a poder combinar una gran variedad de colores, tanto de mostacillas también como de hilos. Así que te animo para que hagas este diseño. Además es fácil y queda precioso. Lo vas a poder hacer para ti, para regalar o para vender y poder generar ingresos también desde la comodidad de tu casa. Quiero invitarte a que te unas también a mi comunidad de Instagram y de TikTok, donde les estoy compartiendo información un poco diferente a la que suelo subir también en los videos de aquí del canal. Recuerda que encuentras toda la información, todos los enlaces aquí abajo en la descripción de este video. Te voy a estar esperando por allá. La última cuenta que está ubicada hacia el lado izquierdo, realizo el nudo también hacia la izquierda y aquí voy a finalizar realizando 4 nudos planos completos o la cantidad de 1 centímetro. Voy a iniciar realizando el tejido hacia la derecha y luego voy a hacer el nudo hacia la izquierda y voy a continuar así sucesivamente hasta completar los 4 nudos planos completos o la medida que necesito, en este caso 1 centímetro, que fue lo mismo que dejé al inicio de la pulsera. Aquí vamos a cortar, a quemar y a pegar los hilos que sobran de cada uno de los lados y listo. Muy bien, miren, aquí ya tengo prácticamente terminado. Vamos a realizar un nudo sencillo que fue igual al que hicimos al inicio. Lo ajustamos súper bien y vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y aquí ya lo tengo listo y terminado. Voy a mostrarles el largo total de toda la pulsera con las medidas e indicaciones que les di, más o menos 13 centímetros. Si la quieren más larga, tienen que ajustar las medidas a la medida que necesiten o requieran. Para cerrarla voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Entrelazo los hilos de la pulsera, lo fijo a mi mesa de trabajo, tabla con gancho o donde ustedes realicen esta parte del procedimiento. Tomo una hebra de 20 centímetros que ubico por debajo de los hilos que ya tengo fijo en mi mesa de trabajo y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano exactamente igual. Voy a iniciar el nudo hacia el lado derecho y como puedes ver aquí ya sigue simplemente repetir el mismo patrón que ya te he venido enseñando. Y una vez haya realizado ya el nudo hacia el lado derecho, vamos a ajustar súper bien. Y luego vamos a repetir el nudo pero hacia el lado izquierdo. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica del nudo plano para que vayas y lo hagas, y también te voy a compartir el tutorial de la técnica del nudo barril o franciscano también para cierres de nudos corredizos si quieres hacerlo de esta forma y no sabes aún cómo se hace. Aquí ya terminé de realizar 3 nudos planos completos para esta técnica de cierre. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y aquí ya vamos finalizando. Perfecto, muy bien, miren. Terminado y finalizado este nudo corredizo y por supuesto esta preciosa pulsera que les traje en el día de hoy. Una técnica que es muy fácil de hacer y queda muy bonita. Las invito para que la hagan y se diviertan y se disfruten mucho este paso a paso. Como siempre es un gusto poder traerles muchas ideas creativas. Recuerden que en el canal encuentran muchos más tutoriales para que vayan y continúen aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.